Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del vídeo. Continuando, así que la madrastra mencionó, Shen Tianhua debe haber perdido su virginidad, o Xiang Ming no lloraría tanto, como también, Xiang Ming, estaba desordenada, ellas estaban seguras de que fueron abusadas, así que en eso, la madrastra fingiendo estar preocupada, preguntó a la criada por Shen Tianhua, donde lo cual cuestionó, ¿por qué estás llorando? Tianhua está en problemas, exigiéndola que la dijera, pero no la respondió, simplemente preparó para que Shen Tianhua baje del carruaje, donde lo cual, nuestra prota se dio cuenta de que toda la familia la estaba esperando. En eso, Shen Bailian ya estaba para molestar, como la prota traía el abrigo del príncipe Xuan Shao, preguntó por el abrigo. También, su hermanastra Shen Mengdie cuestionó, ¿por qué traía un abrigo de un hombre? Asimismo, la madrastra entre fingida de preocupación, mencionó, ¿estás usando un abrigo de hombre? Preguntándola, ¿acaso perdiste tu virginidad? Pero también dirigió a su esposo, donde decía que si eso era verdad, la reputación de la familia se arruinaría por completo, y preguntó, ¿qué debemos hacer si es verdad? En eso, Shen Bailian entre fingida de lágrimas dijo, madre, no llores, deben ser esos violadores los que profanaron a Tianhua, refiriéndose que eran unos bastardos, pero por otro lado, Shen Tianhua y Xiang Ming, solamente disfrutaban el espectáculo, mientras analizaban quién era mejor actuando, si la madrastra o Shen Bailian, mientras que la madrastra decía, mi señor, Tianhua ya no puede casarse con el príncipe heredero, ¿por qué no buscar otro hombre para casarse con ella? Refiriéndose que los príncipes del banquete, ya no tenían que lucharse por ella, donde lo cual, el general Shen, mencionó que era cierto todo lo que su esposa estaba diciendo, donde también, mencionó con quien se iba a casar la señorita Shen Tianhua, decía que era el concejal Chan, quien había perdido a su esposa, y era un poco mayor para Shen Tianhua, pero según él, el señor era una buena opción para su hija mayor. Además decía que Shen Tianhua no tenía por qué ser una concubina, pero en eso, Shen Tianhua interrumpió en la conversación, y mencionó que había regresado un poco tarde, pero decía que no sabía de qué estaban hablando, porque no le habían lastimado los violadores, tampoco había perdido su virginidad, así que mejor preguntó a su madrastra, ¿por qué pensaste que fui abusada? No es porque has tratado con ellos. A este punto, ellas estaban sorprendidas, porque, evidentemente estaban quedándose mal ante el general Shen, a su vez, la estaba culpando directamente a su madrastra y a Shen Bailian, pero en eso, Shen Bailian se quería hacerse la víctima, donde entre fingida de lágrimas decía, ¿cómo puedes decirnos esto a mamá y a mí? Donde la reacción de Shen Tianhua fue, pedirle una explicación de por qué habían pensado que ella había sido profanada por aquellos violadores, y que había perdido la virginidad. A todo eso, esas dos malvadas, no entendían por qué ella podía estar tan tranquila en tales circunstancias. Además, la madrastra decía, ella debe estar fanfaroneándose, mis hombres informaron que ella realmente perdió su virginidad, y ella confiaba plenamente en ellos. Así que empezó a justificar, por qué había pensado en eso, donde empezó con decir que el abrigo que ella traía, pertenecía a uno de los violadores del suburbio del oeste, pero eso no era cierto, ya que el abrigo era del príncipe Xuan. A todo eso, Shen Tianhua decía que era una lástima, ya que planeaba dar una lección a Shen Bailian, pero su madre iba a ocupar su lugar por metida, así que, sorprendida dijo, señora, ¿cómo supo eso? No hagas una suposición descabellada, pero la madrastra decía que era cierto, porque según ella, había visto en los rótulos de la búsqueda, que el hombre a quien buscaban, traía un abrigo similar a la que estaba usando la señorita Shen Tianhua. A todo eso, Shen Bailian en su mente, decía que Shen Tianhua no había tenido el valor de quitarse el abrigo, ya que, si lo que decía su madre era cierto, ella no podía defenderse. Pero nuestra prota, cuestionó, ¿qué tal si me dejas quitármelo para comprobar? A todo eso, la madrastra decía, me temo que no te atreves. A su vez, Shen Bailian decía, en tales circunstancias, todavía está fanfaroneando, pero eso no le importaba, así que sacó el abrigo y lo lanzó. En eso, ellas se quedaron sorprendidas, ya que la ropa de Shen Tianhua se encontraba intacta, por lo que la señora Chiao estaba pensando, si había escuchado mal la información que había dado uno de sus hombres, donde Shen Bailian se acercó para coger el abrigo que lanzó Tianhua, y se dio cuenta de que aquel abrigo traía un símbolo, mientras que su madre preguntaba, ¿qué pasa? ¿Encontraste algo en el abrigo? Ya que el símbolo que tenía aquel abrigo, era de pertenencia del príncipe Xuan, y no de los violadores como su madre decía. Así que la señora Chiao, rápidamente agarró el abrigo para verificarlo, y sí, era del príncipe Xuan, donde la señorita Shen Tianhua decía, el abrigo era exclusivo de la familia real en términos de mano de obra, tela e hilos dorados, además de eso, hasta un ciego, podía reconocerlo fácilmente, así que, en esta ocasión la madrastra no podía negar lo que era del príncipe Xuan, donde lo cual, Shen Tianhua, mencionó que había encontrado de regreso a camino, donde él, había preocupado que se resfriara por ropa fina que traía, así que había enviado su abrigo. A todo eso, Shen Tianhua fingió no haber comprendido por qué había calumniado al príncipe Xuan como violador, manchando a un príncipe real sin ninguna evidencia sólida, así que, su destino era la muerte.
A este punto, la señora Chiao estaba súper asustada, ya que ella no podía enfrentar a la familia real, y le daba mucho miedo morir. A todo eso, el general Shen se enfadó, y le dio una bofetada, mencionándola: malvada, quieres meter a nuestra familia en problemas, porque incluso él no podía enfrentar a la familia real, ya que ellos están muy bajo de ellos, incluso del primer ministro, así que, con una mirada feroz, ordenó a los guardias que envíen a juicio, pero en eso, Shen Bailian pidió a su padre que no la mandara al juicio, ya que según ella, su madre ya estaba vieja, no había fijado bien en el abrigo, y que al estar en el juicio la iba a poner mal. Además, mencionó que el príncipe Xuan era muy generoso y exaltador, lo cual daba a entender que no iba a hacer un escándalo por una mujer vieja y confundida, y por último, aceptó el error de su madre, pero decía que podía castigarla, y que después no le tomara importancia al tema. A todo eso, el general mencionó que su hija Bailian tenía la razón, así que, mencionó que la encerraran en el almacén de leña, para que reflexione sobre lo que hizo, mientras que la prota decía que esto apenas era un calentamiento de lo que les esperaba a su madrastra y Shen Bailian. Los guardias ya habían dejado a la señora Chiao en el almacén de leña. En aquel lugar, estaba muy enfadada, ya que decía que su esposo era el general, y todavía su esposo pone a su hija por encima de ella, así que, estaba lanzando las leñas con mucho coraje, cuando de pronto, llegó su hija Bailian, donde ella pidió a su madre que se detenga, porque estaba lastimándose, pero ella, un poco triste, dijo a Bailian que nunca antes la habían humillado así, donde refirió que era muy vergonzoso. Asimismo, Shen Bailian comentó su problema con el príncipe heredero, donde ella había enterado que su prometido estaba preparando varios regalos de compromiso para Shen Tianhua, donde el príncipe heredero iba a llegar al día siguiente para proponerse con Tianhua, donde, llorando, decía: ella roba mi prometido y mi noble título, lo cual era princesa heredera, pero recordemos, la oficial prometida era la señorita Shen Tianhua. Ella fue quien robó, pero eso ya no le importaba a Shen Tianhua, ella ya no quería vincularse con el príncipe heredero. A todo eso, la señora Chiao estaba muy furiosa, y mencionó que, al haber sabido que iba a representar un peligro en futuro, la habría envenenado junto a su madre. A todo eso, Shen Bailian estaba sorprendida, ya que ni ella había sabido que su madre había matado a la madre de Tianhua. En eso, tuvo el descaro de decir a su hija que ella había matado a la primera esposa del general Shen, ya que solamente así, ella podía encargar de la familia Shen, así que, dio un consejo a su hija, donde decía: las personas que no luchan por su propio intereses están condenadas al fracaso, donde hizo entender que, Shen Tianhua tenía la ventaja de casarse con el príncipe heredero en la actualidad, ya que se realizaban un muerte no sospechoso. Bailian podía casarse con el príncipe heredero. A todo aquel consejo, Bailian estaba decidida con exterminar con todo aquel que se interponga en su camino, y así para asegurar ser la princesa heredera. En eso, su madre dijo que tenía un compartimiento escondido debajo del vestidor en su habitación, donde lo cual era un frasco verde de poción que lo hacía apestosa. Aquel veneno era el que había dado anteriormente a Shen Tianhua, para que tenga un mal olor corporal, pero, si bebía demasiado aquel veneno, la gente podía morirse, donde la señora Chiao decía que no había matado a Tianhua por temor a que su padre se entere, así que, su misión era encontrar una oportunidad para drogarla. Sin más que decirle, Bailian junto con su criada se retiraron del lugar, pero Bailian en su mente decía que ella personalmente la iba a matar en persona. En eso, apareció el gato de la señorita Tianhua, donde en su imaginación decía: qué mujer tan loca, y que él tenía que decir a Tianhua sobre eso, pero Bailian decía que este gato era familiar, mientras su criada decía que era la mascota de la señorita Tianhua, así que, Bailian con coraje pateó al gatito, y lo maltrató bastante, donde decía que tenía un pelaje muy suave. Así, al día siguiente, la señorita Tianhua se encontraba trepando en el árbol, donde Xiang Ming estaba preocupada porque estaba muy alto, y preguntaba por qué había subido al árbol tan temprano. A eso, supo responder que había encontrado un nido de pájaros cuando había levantado. Como a su gato le gustaba trepar en el árbol, estaba segura que iba a venir a jugar con ella, así que, estaba reubicando muy bien el nido, pero a su vez, ella preguntó por su gato negro, mencionó que no había visto aquel mañana. En eso, llegó el príncipe heredero, preguntándola qué está haciendo en el árbol. A eso, la señorita Tianhua supo responder: ese es mi problema, no creo que tenga nada que ver contigo, pero él simplemente lo ignoró. Mejor, presentó todos los regalos del compromiso con ella. A todo eso, ella estaba asombrada, ya que ella había dejado en claro que no quería casarse con él, pero él seguía insistiéndola, donde decía que todos los regalos eran muy valiosos, y que lo tendría todo si lo aceptara casarse con él y ser la princesa heredera. También mencionó: si no te gusta Shen Bailian, no me casaré con ella, y que cuando estén casados ella no podía treparse en los árboles como lo estaba haciendo en aquel momento. A todo eso, la señorita Tianhua estaba cansada de repetir que ella no quería casar con él, pero él simplemente dijo: siempre finges que no me amas para ganarte más
más amor. Bien, me gustas, dejaré los regalos aquí. Dicho lo anterior, se procedieron a retirar de la mansión Shen, donde la señorita Tianhua decía que era un idiota sin salvación. En eso, apareció el príncipe de Dongling, donde decía, chica, ven conmigo, volvamos al estado de Dongling y casémonos, donde decía que, la gente del estado Xia eran débil y pedante, refiriéndose que ella no iba a ser feliz en este lugar, y como estaba en el árbol, decía, aunque no hay muchos árboles allá, el cielo limpio es tan amplio que puedes volar libremente. En eso, él estaba dando el látigo de su madre, como el regalo de su compromiso, donde decía que el látigo podía domesticar al caballo más salvaje de la pradera Dongling, donde pedía de favor que aceptara su propuesta. A todo eso, Xiang Ming se encontraba realmente sorprendida, ya que, recientemente el príncipe heredero había retirado del lugar, y ya estaba otro pretendiente pidiéndose que se case. A todo eso, Shen Tianhua bajó del árbol para decirle que ella podía volar donde sea que esté, y que no tenía que mudarse a ningún lado. Además, agradecía por el amor que él le daba, pero ella no quería casarse por el momento. Cuando estaba explicando, llegó el príncipe Xuan, donde decía, Su Alteza Real ha venido aquí tan temprano. A su vez, el príncipe de Dongling decía, no esperaba que estuvieras aquí también, pero el príncipe Xuan simplemente lo ignoró y se acercó hacia la señorita Tianhua. En eso, agarró la mano de Tianhua y dijo, ¿por qué no le dices que has aceptado casarte conmigo, para que pueda abandonarte y encontrar su verdadero amor? Eres demasiado amable para rechazarlo, pero me temo que le hará más daño. A todo eso, Shen Tianhua decía que, había dicho que él iba a ser su prioridad si quería casarse, pero que no lo había aceptado. Además, preguntaba a sí misma, soy demasiado amable para rechazar a los demás, yo, imposible. Mientras tanto, el príncipe de Dongling estaba furioso con el príncipe Xuan, ya que, según él, decía que el príncipe Xuan estaba quitando al amor de su vida, así que él, no iba a perdonar por robar al amor de su vida, donde lo cual, iba a retirar de la mansión Shen, pero en su pensamiento decía, que iba a regresar a ver a la señorita Tianhua, donde él, estaba seguro de que ella iba a casarse con él, y que sería la anfitriona oficial del estado Dongling, pero en eso, la prota, quiso detenerlo, pero el príncipe Xuan la detuvo, donde preguntaba, ¿disfrutas siendo molestada por tus pretendientes y quieres volver a llamarlo para explicarle? A eso, la señorita Tianhua respondió, que solo quería dejar todas las cosas en claro. Como el príncipe Xuan se quedó, Xiang Ming brindó una taza de té. Mientras tomaba el té dijo, sé que nunca te enamorarás del príncipe heredero. En cuanto al príncipe del estado Dongling, suponía que estaba de regreso a casa, pero no, él iba a esperar los 3 días que el emperador le dio plazo, para que Shen Tianhua tomara una decisión de con quién casarse. A todo eso, el príncipe Xuan decía que era su única opción, pero, la prota, simplemente estaba enojada, ya que ella no quería casar por el momento, y le dijo, será mejor que se apresure a encontrar su verdadero amor, en caso de que esté soltero para siempre, pero él, simplemente le cambió de tema, donde preguntaba, ¿acaso te da miedo ver un rostro desfigurado en el campo de batalla? A eso, ella supo responder que, al tener un rostro desfigurado aún así él seguía siendo atractivo, y aceptaba que lo admiraba. Pero, al igual que le dijo al príncipe del estado Dongling, ella no quería casarse por el momento, quería vivir libremente en lugar de casarse con un hombre exaltador, ya que ella, prefería a un hombre de espíritu libre como de ella, y no a un hombre que esté rodeado de poder y posesión, y recordaba, al asesino que había entrado a su mansión en días anteriores, refiriéndose que él era su chico ideal. Cabe recalcar, que la prota, pensaba que el príncipe Xuan y Xuan Shao, eran diferentes personas, ya que al príncipe Xuan lo conocía por ser de la familia realeza, y a Xuan Shao como un asesino por haber entrado a su mansión en la medianoche. A todo eso, Shen Tianhua estaba confundida, y se preguntaba a sí misma, ¿por qué vuelvo a pensar en Xuan Shao? A todo eso, el príncipe Xuan estaba riéndose, ya que, la prota, estaba aceptando querer a Xuan Shao, y él, sabía que Xuan Shao era él mismo, pero en distinta forma de aparentar. Así que, sin preocupación, se decidió retirarse del lugar, pero él, también había llevado un regalo de compromiso, así que mencionó que su regalo se encontraba en la caja brocado sobre la mesa. A eso, la señorita Tianhua estaba enojada, porque decía que él no entendía que ella no quería casar. Así, pasaron horas, y ya era de noche. La señorita Tianhua se encontraba sentada en la ventana de su habitación, mientras que, Xiang Ming decía, señorita, ¿no siente la curiosidad por el regalo en la caja, que le envió el príncipe Xuan? Pero ella, como no se iba a casar, no quería ni siquiera abrir la caja, mejor pensaba en devolver, así que, pidió a Xiang Ming que sea su confidente, para irse de la mansión, mientras que su criada, estaba con gusto de aceptar, y ella estaba dispuesta a seguir a donde sea que su ama vaya. Dicho eso, la señorita Tianhua ordenó que se retirara a dormir, mientras que ella iba a quedar un rato más viendo la luna llena, así que Xiang Ming iba a retirarse del lugar, sin antes recordarle a ella que también tenía que irse a la cama temprano. Cuando ya se fue, la señorita Tianhua estaba pensando que aquel día era el 14 del presente mes, y que muy pronto, Xuan Shao iba a regresar donde ella, para que ella lo curara, ya que ella prometió que iba a curar el día 15 de aquel mes. En eso, llegó Xuan Shao, y le preguntó, ¿en qué estaba pensando? Y como ella reconoció
reconocía su voz, dijo que estaba pensando en él, y obviamente, él estaba sorprendido por eso y se puso sonriente, pero, su propósito de visita a la señorita Tianhua, era para verificar, que si ella había abierto la caja de regalo que él, en forma del príncipe Xuan había regalado para ella. A todo eso, Shen Tianhua, estaba avergonzada por haber dicho que estaba pensando en él, así que se apresuró en cambiar de tema, y le preguntó, cómo se encontraba, pero en su pensamiento, ella decía, ¿acaso, no vestía ropa de asesino, ya que esta vez, él estaba más presentable y según ella, él no podía ser un asesino, sino mejor un rompecorazones, pero ella estaba consciente de que no era el momento de cosas románticos, así que mejor preguntó, ¿por qué su presencia aquella noche? Pero claro, él no iba a decir que estaba para comprobar si abrió el regalo, así que mejor dijo, estaba presente para comprobar si ella, tenía todo lo necesario para hacer el antídoto, y cuestionándola, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? A eso, Shen Tianhua, supo responder que, no se preocupara que ella iba a encargar de todo, y mencionó que, desde que lo cure, ya no sería torturado por el veneno hielo de fuego. Pero ella, quería pedir un favor, así que Xuan Shao, se acercó hacia ella, mientras decía que él, no iba a negar a sus peticiones, a todo le iba a decirle, que sí, a todo eso, la señorita Tianhua, nuevamente estaba sonrojada, porque él sí le gustaba, pero bueno, eso lo dejó a un lado, así que se apresuró en coger la caja de regalo del príncipe Xuan, y decía que, el príncipe Xuan había dejado aquí aquella caja de brocado, y su petición era que él, vaya a su mansión y lo devuelva aquella misma noche. A todo eso, él dijo que, había escuchado que aquella mañana habían llegado 3 príncipes para proponer matrimonio, donde lo cual, ella había rechazado el regalo del príncipe de Dongling, había tirado los regalos del príncipe heredero, y ahora, estaba por deshacerse del regalo del príncipe Xuan, mientras que, Shen Tianhua, simplemente decía que ella quería mantenerse alejada de ellos, pero a su vez, empezó a burlar de Xuan Shao, donde decía que, ella comprendía que no se atreviera a llegar a la mansión del príncipe Xuan, debido a que su mansión era muy custodiada por el ejército Xuan, dando a entender que él no tenía las agallas para presentarse en la mansión Xuan, pero él, no tenía miedo, así que dijo, no hay necesidad de provocarme, iré y devolveré la caja, así que, Shen Tianhua, estaba por entregar la caja para que lo devuelva, pero de pronto, Xuan Shao empezó a temblar, presenciando eso, la señorita Tianhua, preguntó, ¿qué le pasaba? Y él supo responder que, el veneno lo atacaba antes del tiempo, así que, Shen Tianhua, lo ayudó a que primero se acueste, ya que si el veneno atacaba antes del tiempo, lo más probable, era un ataque severo, que incluso podría matarlo, así que ella, tenía que suprimir lo más pronto posible, pero en eso, la señorita Tianhua se tropezó con su pie, y generó un resultado de que se dieron un beso. Gracias a ese beso, ella se dio cuenta de que, sus labios estaban helados, lo cual, fue provocado por falta de oxígeno al cerebro, y a ese ritmo podía morirse, así que ella, tenía que darle la reanimación boca a boca, mientras que Xuan Shao, decía que tenía mucho frío, así que ella, tenía que apresurar, en calentarlo, porque si no, se iba a congelar hasta morir, pero en eso, Xuan Shao, reaccionó al beso, pero Shen Tianhua, decía que esperara, ya que ella, estaba congelando los puntos de acupuntura para suprimir el veneno, pero en eso, ella se dio cuenta que los ataques de dolor, eran del veneno de fuego, así que, Xuan Shao, cada vez estaba más caliente que un hierro caliente, además, el veneno de fuego estaba atacando directamente al corazón, así que ella, tenía que, congelar los puntos de acupuntura de su pecho. Así que, quitó el abrigo que él traía, y empezó a congelar los puntos de acupuntura, luego de haber terminado de hacer, en 4 horas, Xuan Shao, finalmente se despertó, por lo cual, Shen Tianhua, se apresuró en preguntar, cómo se sentía, y él, supo responder, que se encontraba mucho mejor, y agradeció por el tratamiento que ella le dio. A su vez, ella estaba limpiando a cada rato su cuerpo, ya que eso ayudaba a acelerar el metabolismo, y mencionó que el ataque había sido, tan severo que casi lo había matado. En eso, comentó todo lo que había hecho, y por último decía que, tenía que curarlo lo más rápido posible, donde ella, no aguantaba más el sueño, así que, cuando estaban conversando, ella se cayó dormida en su cama, donde la reacción de Xuan Shao, fue acercarse hacia ella, y agradecerla por tratarlo y que duerma bien. Cuando Shen Tianhua despertó, se dio cuenta que ya se había marchado, y mencionó, ay, una vez más, se fue sin decirme nada, pero en eso, ella se dio cuenta de que en la mesa, había un paquete, junto con una tarjeta, así que ella se acercó, para recoger la carta, donde en ella decía, recordaré tu ayuda, y vendré a las 9 de la noche, y mencionó que tenía una gran sorpresa para ella cuando esté curado, y que esta vez, en el paquete, había dejado algunos pescados secos para su gato. A todo eso, ella estaba feliz, porque había enviado pescados secos a su gato, y eso era lo que más le gustaba a su mascota, pero bueno, en eso, llegó a su habitación Xiang Ming, para decirle que, era el momento de lavarse, pero ella, preguntó, ¿qué es lo que tenían en aquel paquete? A lo que la señorita Tianhua respondió, que eran pescados secos al gato, pero ella, dijo que no había visto a su gato, y preguntó, ¿dónde estará él?
Como el gato no sabía escaparse del lugar, ellas estaban preocupadas, así que ellas iban a salir a buscar. Cuando estaban saliendo en la puerta, llegó la criada de Shen Bailian, donde decía que su ama había enviado un regalo a la señorita Tianhua, pero ella estaba segura de que Bailian estaba buscando problema nuevamente, así que el regalo lo recibió Xiang Ming, donde inmediatamente abrió la canasta de regalo y encontró al gato negro, todo maltratado, así que Shen Tianhua ordenó que lo pasaran a ella cuidadosamente, y se veía muy furiosa, así que la criada de Bailian decía que ella se lucía muy aterradora, pero bueno, ella simplemente fue dejar órdenes de su ama, y también había mandado un mensaje con ella, donde había dicho que ella nunca iba a perdonar que se convirtiera en la princesa heredera, por lo cual, si ella seguía entrometiendo en su camino, ella sería la siguiente en terminar como el gato. Así que, Shen Tianhua enfadada dijo, fantástico, regresa y dile, que he visto lo que ella le ha hecho a Negro, y decía que, la esperara tomando un buen baño, así que la criada, asustada, salió corriendo para notificarla a su ama, mientras que Shen Tianhua se quedó para curar a su gato, y en su mente decía, que había olvidado que las personas deben proteger a los que aman en aquella vida, ya que era muy distinto a su vida pasada. Además, decía que ella todavía no era lo suficientemente fuerte, así que ella no se iba a dejar intimidar por nadie, por lo tanto, ordenó a Xiang Ming que consiguiera un látigo largo, donde ella era evidente que no iba a negar, así que, inmediatamente, se iba a ir a buscar. A todo eso, la señorita Tianhua ya se encontraba en el patio de Shen Bailian, donde Shen Bailian la estaba esperando sentada, y empezó con decir, bienvenida, celebridad de la capital, ¿qué lo trae por aquí? Donde lo cual, Shen Tianhua, sin pensarlo dos veces, le empezó a azotar, mientras, Bailian decía, ¿acaso estás loca? Pero ella decía, loca, no, solo he venido a enseñar una lección a mi estúpida hermana. En eso, Bailian ordenó a su criada Quilan que la detenga, pero Shen Tianhua simplemente le echó una mirada terrorífica a la criada, así que mencionó a su ama que ella no se atrevía a eso, por lo cual, Bailian simplemente la insultó. A todo eso, Shen Tianhua simplemente la seguía azotando, pero Bailian estaba temblando de miedo, así que quería escapar, pero Tianhua simplemente no lo iba a permitir, y la seguía azotando. En eso, Bailian se cayó al piso, y decía, ¿cómo te atreves a azotarme? Y mencionó que iba a contar a su padre para que reciba el castigo, pero Tianhua no se encontraba nada preocupada, así que mejor dijo, que se sintiera libre de contar a papá, luego de que terminara de golpearla, donde lo cual, la prota empezó a explicar por qué había golpeado. En primero, como una dama de alta cuna, había abusado de su gato. En segundo, había tomado todos los medios para dañar a su familia por su beneficio, y en tercero, Bailian siempre faltaba respeto y la incriminaba muchas veces a Tianhua, y sí o sí tenía que respetarla, ya que era su hermana mayor. Recibiendo todos esos latigazos, Bailian solamente la insultaba, hasta que Shen Tianhua se detuvo de castigarla, y giró su cabeza para marcharse del lugar, pero en ello, los sirvientes empezaron a decir que incluso el general Shen no era tan impresionante como ella. Además decían que la señorita Tianhua era tan buena en artes marciales, preguntándose a ellas mismas por qué la señorita Bailian tuvo que meterse en problema con su hermana, o que tal vez esté buscando problema. Por otro lado, la prota, luego de retirarse del patio de su hermanastra, sí iba a dirigir hacia la Villa de las Flores, porque aquella noche iba a curar a Xuan Shao, así que necesitaba recoger la borraja helada, donde, si cogía antes, era más eficaz. A todo eso, Xiang Ming se enteró de que iban a visitar la Villa de las Flores, y se puso muy alegre, porque había escuchado que en ella existía paisajes y flores de larga floración, y mencionó que era muy feliz de ser su sirvienta. A todo eso, la reacción de Shen Tianhua fue acariciarla y decir que, cuando llegaran, ella podía elegir cualquier flor que a ella le gustara. Dicho eso, Xiang Ming se puso más feliz, y mencionó a la señorita Tianhua que era muy amable, así que, la prota y su criada, sin perder más tiempo, se dirigieron hacia el Valle de las Flores. De manera inmediata, llegaron hacia su destino, y Xiang Ming golpeó la puerta, donde rápidamente lo atendió un trabajador. Él se llamaba Ye Shan, quien era el delegado del mayordomo en la Villa Flores, y era muy amable, así que preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? Entonces, Xiang Ming respondió, decía que la señorita que se encontraba presente, era la señorita Shen Tianhua, hija del general Shen, donde la villa había sido concedida a ella por el emperador, así que dijo, ella está aquí, para echar un vistazo, donde él ya había escuchado sobre aquella noticia, pero él no podía permitir la entrada, sin alguna evidencia, así que preguntó, ¿cómo puede demostrar que es la dueña? Donde lo cual, Shen Tianhua sacó el sello que el emperador le había dado para que pueda ingresar, ya que al tener aquel sello, significaba que era la dueña de la Villa Flores, así que al empleado no le quedaba más duda de que ella era la dueña, donde lo cual, se procedió a dar la bienvenida y se presentó con ella, y la hizo pasar a Villa Flores, donde él estaba guiando hacia donde se encontraba el mayordomo, y se encontraron en el pasillo de
las villas, donde el mayordomo, enfadado con Yeshan, dijo: ¿por qué permites la entrada a la villa? No está disponible para el público, y empezó a burlar, diciendo: ¿acaso son tus chicas? ¿Es por eso que los dejas entrar? A todo eso, Xiang Ming estaba enfadada, donde dijo: disparates, la señorita Tianhua es la hija mayor del general Shen, quien también es la propietaria de la villa, concedida por el emperador. El mayordomo se llamaba Fu Shou, así que Yeshan dijo que mostrara más respeto a la señorita Tianhua, quien era la nueva dueña de la villa. A todo eso, el mayordomo había escuchado que la villa tenía nuevo dueño, donde también sabía quién era, y que esa persona había conquistado el corazón de los tres príncipes, pero él pensaba que Shen Tianhua era tan ignorante, ya que según él, por rechazar al príncipe heredero, era una mujer de poca mentalidad, así que él dudaba que Shen Tianhua pueda administrar la villa Flores. A todo eso, a la señorita Tianhua no le parecía nada bueno la actitud del mayordomo, así que ella estaba decidida en darle una lección, y aprovechar aquella oportunidad para construir su reputación y privilegio. Sus inspiraciones eran su gato negro y Xiang Ming, así que, para proteger a ellos, ella estaba decidida a enfrentar a cualquiera que se interponga en su camino. Por lo cual, iba a empezar con el mayordomo, donde preguntó cuánto era su salario mensual. A eso, el mayordomo no sabía a qué quería llegar con eso, y de manera sonriente en su mente dijo: ¿acaso quiere comprarme? Así que respondió que ganaba 20 cuentos de plata al mes. A todo eso, Shen Tianhua rápidamente hizo la multiplicación de su salario mensual a anual, donde el resultado era un total de 240 cuentos al año, pero ella había observado un pequeño detalle: el abrigo que el mayordomo traía puesto tenía un costo de 300 cuentos de plata, así que reclamó por ello, y le cuestionó de dónde sacaba el dinero extra para comprarlo, y pues también preguntó: ¿acaso desfalcaste los fondos públicos? A todo eso, el mayordomo estaba sorprendido y se hizo la víctima, donde trató de justificar con decir que él había trabajado por varios años, así que él se daba algunos lujos, y como estaba quedando mal ante todos sus compañeros dijo: ¿qué tipo de persona pensarán mis compañeros que soy? Así que Shen Tianhua llegó a una conclusión: que el mayordomo era tan buen actor, al igual que Shen Bailian. Asimismo, pidió que consiguiera todos los libros de cuenta, ya que ella iba a revisar personalmente. A eso, era evidente que no lo iba a negar, así que mandó a buscar, mientras él, en su pensamiento decía: qué muchacha tan ingenua, ya que existían muchos libros de cuentas, lo que impedía revisarlo en tan poco tiempo. Asimismo, un poco preocupada, Xiang Ming dijo: al ser una villa tan grande, debe tener muchos libros, pero Shen Tianhua dijo que se mantenga en calma, y que solamente observara cómo ella iba a descubrir la verdad. Donde en eso, trajeron los libros, así que el mayordomo empezó a explicar que aquellos libros eran del presente año, y pidió que la leía cuidadosamente, por lo cual, Shen Tianhua pidió a Xiang Ming que sacara los libros, y mencionó que iba a enseñar un simple método para calcular. Como ella había viajado a un pasado muy lejano, en aquel tiempo, todavía aún no sabían la tabla de multiplicación, así que, la señorita Tianhua iba a enseñar la tabla de multiplicación, donde Xiang Ming tenía que repetir todo lo que la prota diga. Así, empezó a enseñar lo básico. Por ejemplo, 1 por 1, igual a 1, 1 por 2, igual a 2, y así sucesivamente. A todo eso, todos se encontraban felices, a excepción del mayordomo, ya que ahora, todos los libros, eran un simple trozo de revisarlos, y pues, pasaron 4 horas revisando, donde en eso, Xiang Ming decía que era muy fácil de realizar el trabajo de los cálculos usando aquel método que le enseñó. No obstante, ella encontró el error, donde decía: allí hay problemas, la suma está mal en 3 meses, donde, en primer mes faltaba 1000 tales, en el segundo faltaba 3000 y en el tercer mes, faltaba 5000 tales. A todo eso, Shen Tianhua pidió una explicación, y claro, el mayordomo estaba muy asustado, y culpaba por no haber escuchado sobre aquel método de cálculo. A su vez, en su pensamiento, él aceptaba los errores, y decía: ellos están en lo correcto, sobre la suma de dinero que había sido malversado, pero él no quería informar sobre eso. Pero nuevamente, Shen Tianhua insistió para que explicara, y pues, el mayordomo se negó en explicar, así que la prota preguntó a Yeshan cómo eran castigados las personas que realizaban malverse de dinero, según las reglas de la Villa Flores, y pues respondió que las personas quienes malversan menos de 100 tales de plata eran azotados 50 veces, y si son más de 1000 tales, eran azotados hasta la muerte y reportados a la autoridad, es decir, al emperador. Así que, Shen Tianhua procedió a decir al mayordomo: con la suma que has malversado estos años, debía ser azotado decenas de veces, y evidentemente, hasta la muerte. A todo eso, el mayordomo se puso de rodilla para pedirle disculpas, y confesó que había malversado 20.000 tales de plata, y que lo regresaría, pero también dijo: la villa cubre una gran área, lo cual costaba mucho mantenerla. El departamento de la Casa Imperial no era responsable de cuidar la villa, así que él estaba seguro de que, incluso se devolviera todo el dinero, no iba a cubrir los gastos de la villa.
villa. A todo eso, Shen Tianhua estaba consciente de que eso era verdad, pero ella decía que eso no era su problema sino de ella, mientras que ella aceptó sus disculpas solamente porque había trabajado varios años en la villa, así que ordenó que se largara de la villa luego de haber devuelto el dinero, por lo cual el mayordomo estaba agradecido por haberle perdonado de la muerte, mientras que las sirvientas decían que la señorita Tianhua era una chica muy carismática, quien resolvió el problema rápido y fácilmente, y que nunca antes habían visto a una dama tan imponente, y pues, Xiang Ming cada vez estaba más orgullosa de su ama. A todo eso, como la villa estaba sin administrador, la prota nombró a Ye Shan como el nuevo administrador de la Villa Flores, y recordó a todos los empleados que ella era la única propietaria, y que al trabajar allí, debían seguir sus reglas. Además, mencionó que no jugaran a eludir su trabajo, o a ofender a sus superiores. A todo eso, ellos simplemente aceptaron sus indicaciones, pero Ye Shan estaba feliz porque que la prota le había promovido a administrador, y mencionó que iba a hacer su mejor esfuerzo para no defraudarla, así que Shen Tianhua continuó para lo que había ido y dijo, como su nombre lo indica, debe haber muchas variedades de flores, por lo que preguntó cuántas rosas chinas existían, y pues, respondió que habían 110 rosas de China. Dicho eso, la prota ordenó que comprara todo tipo de rosa china en el mercado, con el dinero que el antiguo administrador devolviera, y que lo plantara en la villa, pero Ye Shan no comprendía por qué la señorita Tianhua quería rosas chinas, porque aquellas rosas eran feas y pues, con la cuota de mantención de la villa, no cubría nada los 20.000 tales. A todo eso, la prota dijo que aquellas plantas iban a ser usado en 10 días, por lo cual, no tenía que preocuparse de nada. Además, ella estaba consciente de que las plantas rojas, que eran de rosas chinas, existía la posibilidad de que la villa dejara de funcionar, pero eso iba a ser su principal fuente de ingreso, y al tener dinero, ella podía protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Así que, a Ye Shan no le quedaba de otra que hacerle caso, donde Xiang Ming dijo, no te preocupes, la señorita Tianhua siempre sabe lo que hace, y mencionó que era muy inteligente. A su vez, había pedido que trajera la borraja de hielo, y le entregó a la prota, donde ella estaba feliz, ya que con eso, Xuan Shao iba a ser libre del veneno para siempre, y estaba por retirarse de la villa, pero tenía una última petición para Ye Shan, donde ordenó que, cuando regrese nuevamente, él tenía que tener almacenado y secado los pétalos de todas las flores que se encontraban en la villa, así que, Ye Shan tenía 2 trabajos por hacer, donde lo cual, iba a realizarlos con responsabilidad, para no defraudar a la señorita Tianhua, mientras que, la señorita Tianhua se encontraba pensando que Ye Shan era un chico humilde y de confianza, y que lo volvería a ver cuando regrese a recoger los pétalos secos, para curarse a sí misma. Así que la prota ya se encontraba en la mansión, se encontraba tomando una taza de café, y preparando todo lo necesario para curar a Xuan Shao, y de pronto, entró por la ventana Xuan Shao, y apenas adentro, él sintió mucho calor, así que preguntó, ¿por qué hacía tanto calor como una estufa? A eso respondió, que pasara a echar un vistazo a su nueva sauna, dando a explicar que, el calor era causado por la sauna. Xuan Shao no sabía qué era eso, ya que eso no existía, así que la prota explicó, decía que la sauna era más o menos una habitación, donde la temperatura interior era más de 63 grados centígrados, o que era lo suficientemente alto como para hacer que la gente se caliente y sude por todas las partes, pero Xuan Shao todavía no comprendía cómo funcionaba, así que mejor, la prota puso en práctica, donde dijo que tenía que verter el agua de la tetera sobre las rocas calentadas por carbones encendidos, así que, por fin entendió, y dijo, el vapor se produce cuando se encuentran el agua con las rocas calientes, y pues, él estaba asombrado por las maravillosas ideas que tenía la señorita Tianhua, así que, halagó que era una chica muy increíble. A eso, ella decía que era una chica inteligente, así que tenía sentido de que tuviera maravillosas ideas, pero mejor, ella quería curarlo primero, así que pidió que se quitara la ropa, pero él, sonriendo dijo, de nuevo. A eso, ella en su pensamiento decía, hemos encontrado 3 veces, donde lo cual, en todas las ocasiones había pedido que se lo quitara, y pues, eso ya estaba un poco raro para ella, así que Xuan Shao simplemente le hizo caso, se quitó la ropa, y pues, la prota no pudo resistir ver un cuerpo tan lindo, y se cerró los ojos, y decía, no te cobro dinero por el tratamiento, pero ella cuestionó, ¿puedo ver tu cuerpo como recompensa? A eso, Xuan Shao se acercó hacia ella y dijo, por supuesto que puedes, puedo mostrarte que lo quieres en toda tu vida, donde lo cual, la prota se puso roja, pero continuó, con los últimos detalles para que Xuan Shao pueda entrar para la curación. Una vez que esté listo, Xuan Shao se procedió a entrar en la sauna, con todos los medicamentos necesarios incluidos. En eso, Shen Tianhua estaba explicando que la decoración estaba hecha de borraja helada, y pues, Xuan Shao se dio cuenta
cuenta de que ella había participado en el banquete para conseguir la borraja de hielo, ya que la borraja solamente se producía una vez en el año, así que él estaba muy feliz, ya que ella había participado solamente por él, donde lo cual se acercó hacia la prota, donde lo cual Shen Tianhua decía que Xuan Shao tenía una mirada muy tierna, pero bueno, no era el momento adecuado, ya que le estaba curando, así que mejor continuó con el tratamiento, donde ella tenía que insertar agujas en los principales puntos de acupuntura, y especialmente en el cuello, para que acelere la circulación sanguínea, así que la prota colocó las agujas en su posesión, donde simplemente Xuan Shao tenía que girar su cabeza para que sean insertadas naturalmente, donde lo cual ellos se encontraban cara a cara, y en sus mentes decían que se lucía muy hermosa y hermoso, pero bueno, Xuan Shao preguntó, ¿qué haremos ahora? Donde lo cual la prota contestó que tenía que esperar par de horas hasta que el medicamento absorba la enfermedad. Pasaron unos minutos, y Xuan Shao ya se encontraba aburrido de estar sentado, así que propuso a la prota hacer alguna actividad, pero ella no estaba segura de que pueda hacerlo por el tratamiento, pero Xuan Shao dijo que no se preocupara, que sí iba a estar bien, así que la prota propuso jugar a la dama china, donde lo cual la ganadora del juego fue Shen Tianhua. Xuan Shao nunca antes había escuchado de aquel juego, pero lo dominaba muy bien. Una vez que la prota explicó las reglas, como jugaron 2 rondas, en las 2 rondas perdió, con el propósito de ver alegre a la señorita Tianhua, ya que ella se ponía muy feliz cada que ganaba. Y así pasaron horas, donde lo cual la prota dijo que ya era hora de que la toxina haya sido expulsado definitivamente de su cuerpo, y recalcó que desde aquel instante ya no iba a sufrir cada día 15 de cada mes por culpa del veneno, así que él se encontraba muy feliz, ya que por fin estaba siendo libre de un veneno que había torturado por muchos años, y estaba agradecido con la prota, ya que desde aquel momento él aseguraba que iba a tener una nueva vida. En eso, Xuan Shao sacó una caja, donde decía que su madre había dicho que regale a una mujer que significara mucho para él, y pues, abrió la caja antes de entregarlo, donde lo cual se encontraba un anillo de jade. A todo eso, la prota no entendía por qué le daba el anillo, y pues, pensó que él también lo iba a proponer, pero bueno, Xuan Shao dijo, deberías de guardarlo contigo siempre, puedes encontrarme en el banco Sanfeng en la ciudad de este, si necesitas cualquier ayuda, ya que él estaba dispuesto a venir a ayudar desde cualquier parte que se encontraba, y en su pensamiento decía que su madre había preparado el anillo especialmente para su amor verdadero, y pues, él estaba profundamente enamorado de la señorita Tianhua, así que decía que el anillo ya tenía su propietaria, así que la prota interpretó como si él quisiera ser su guardia leal, pero bueno, ella no era tan ingenua para pensar en eso, y pues, era evidente que él estaba proponiéndola, pero ella se hacía la que no captaba la indirecta. En eso, Xuan Shao seguía agradeciéndola, y estaba dispuesto a hacer lo que la prota diga, pero ella decía que no podía depender de él, pero simplemente aceptó su oferta, y preguntó qué iba a hacer ahora que se encontraba curado, y que no tenía que arriesgar su vida trabajando como un asesino, y cuestionó, ¿acaso has pensado alguna vez en empezar una nueva vida? Donde lo cual, ofertó que trabajara para ella, y prometió que iba a vivir una vida maravillosa y bien nutrida. A eso, Xuan Shao se puso a imaginar su cuerpo de forma bien nutrida, pero bueno, él decía que tenía que hacer algunas cosas, así que iba a ir a solucionarlos, y pidió que lo contratara como su guardián privado una vez que esté de vuelta. A eso, la prota simplemente lo aceptó, y así pasó la noche, y al día siguiente llegó Eunuco Chen, quien era la cabeza privada de la emperatriz, con un decreto imperial, donde empezó a decir, como el cielo lo manda, su majestad emite este decreto para invitar a Shen Tianhua, la exaltada hija de la familia Shen, a tener una reunión con su majestad en el palacio, así que, la prota aceptó en irse al palacio, ya que estaba consciente de que habían transcurrido los 3 días de plazo que el emperador había dado para su decisión de con quién casarse, pero ella ya estaba lista para aquel compromiso. No obstante, Shen Bailian también se encontraba presente escuchando el decreto, y como la prota había azotado, ella traía su cuerpo vendado, y era evidente que no podía soportar que ella no fue invitada. Asimismo, su madre estaba muy furiosa por haberla hecho pagar el castigo por mucho tiempo en el almacén de leña. También, Shen Mengdie se encontraba desacuerdo que la prota sea invitada al palacio imperial. El único que se encontraba feliz por la noticia fue su padre, el general Shen. Él estaba consciente de que su hija sabía manejar muy bien las situaciones, pero dijo que tenga cuidado. A su vez decía, Tianhua es como una estrella cada vez más brillante, y pues, la prota tranquilamente podía ayudar a crecer en su carrera. Sin más que decir, la prota dijo a Xiang Ming, vámonos, así que, ya se encontraban en la salida de la mansión Shen, donde lo cual, el emperador había enviado a sirviente para que lo recogiera.
subieran, en un carruaje muy hermoso. A eso, las personas que se encontraban alrededor, empezaron a decir que, era muy elegante el carruaje y los caballos, y una de ellas dijo, si yo fuera ella, desmayaría de alegría, pero la otra decía, ¿cómo te puedes comparar con la señorita Tianhua? Y recalcó diciendo, que la prota, parecía una diosa. A todo eso, la madrastra y sus hermanastras no estaban soportando el halago hacia Tianhua. Pero bueno, se pusieron en marcha hacia el palacio, donde Xiang Ming preguntó, señorita, ¿por qué trajimos a Negro? Ya que apenas se había recuperado. Pero bueno, la prota tenía razones para llevarlo con ella. El primero era, que el gato negro, iba a ayudar a elegir a su esposo. A eso, Xiang Ming, no entendía cómo el gato negro iba a ayudarlo, pero Shen Tianhua, simplemente decía, que esperara, que ya lo iba a presenciar. En eso, pasaron horas, y ya se encontraban en el Palacio Imperial, donde el emperador, preguntó, Shen Tianhua, han pasado 3 días, has tomado una decisión. En eso, también se encontraba el príncipe heredero, quien de manera arrogante dijo, que tomara bien su decisión, para que después no se arrepienta. Asimismo, el príncipe de Dongling, estaba presente, donde él, anteriormente pensaba que ella había aceptado casarse con el príncipe Xuan, así que, pidió que se casara con él, para regresar al estado de Dongling, porque él, seguía con el objetivo de, casar con la señorita Tianhua a toda costa. En eso, llegó el príncipe Xuan, y decía que la prota, había regresado el regalo de compromiso, donde él, esperaba que aquel día pueda aceptarlo. A todo eso, la señorita Tianhua, estaba pensando que, era un poco sospechoso que, el príncipe Xuan y Xuan Shao pidan que acepte el regalo en una caja similar, pero bueno, lo dejó a un lado, y pidió al emperador que, si alguien quisiera casarse con ella, tenía que pasar por algunas pruebas. Y ella en su interior, decía, nadie puede pasar mi prueba, por lo cual, no tenía que casarse con nadie. A todo eso, los príncipes, estaban un poco sorprendidos por la prueba, donde el príncipe heredero, enfadado mencionó que, Shen Tianhua estaba yendo demasiado lejos, y que según él, ya estaba cansado de ello, mientras que, el príncipe de Dongling, aceptó la prueba. Asimismo, el príncipe Xuan, aceptó participar en la prueba, y decía que él, estaba dispuesto a tomar miles de pruebas, solamente por ella. En eso, el público decía, ¿cómo ella se atreve a hacer pruebas? Su padre es un simple general. A todo eso, incluso el emperador, no estaba de acuerdo de que realice la prueba, pero la emperatriz lo convenció para que permita realizar la prueba, así que el majestad, preguntó a Shen Tianhua, de qué se trataba la prueba, donde lo cual, explicó que era una prueba de cocina, ya que según ella, al ser hombres y más aún príncipes, no iban a saber de la cocina, y decía un refrán, un caballero debe mantenerse alejado de la cocina, así que, proponía aquella prueba solamente para rechazarlos. A todo eso, el emperador estaba un poco en contra, ya que los 3 príncipes, era perteneciente a miembros de la realeza, donde lo cual, nacieron con una cuchara en la boca, así que él, suponía que no sabían cocinar, pero ella justificó con decir que, ella quería casarse con un hombre perfecto que pueda encargarse apropiadamente en eventos sociales, y cuidar de la familia cocinando comidas sabrosos. En eso, los sirvientes que se encontraban presentes, empezaron a atacar a la prota, ya que decían, que cocinar era un trabajo de mujeres, y que ella, ya se estaba pasando con los príncipes, y la llamaron arrogante. Pero bueno, los príncipes aceptaron en participar, donde el príncipe de Dongling decía, que los caballeros de aquí están obligados a mantenerse alejados de la cocina, así que según él, era su momento de lucir. El emperador, estaba dudoso, pero la emperatriz seguía convenciéndolo, para salir de aquel asunto lo más rápido posible, así que el emperador aceptó su petición, y ordenó a la prota, que cuente las reglas, porque él, no quería que los 3 príncipes siguieran molestando con lo del matrimonio, así que, Shen Tianhua, empezó a aclarar las reglas, donde decía que, tenían 2 horas para preparar su especialidad, el plato más delicioso ganaba, y no podían pedir ayuda a nadie, tenían que terminarlos ellos mismos, y así, pasaron las 2 horas, el público estaba ansioso de saber quién iba a ganar, pero uno de ellos decía, obviamente no saben nada de cocina, incluso si logran algo, suponían que iba a estar horrible, y pues bueno, apareció el príncipe heredero con su plato, donde él, se encontraba todo sucio y su plato de preparación estaba todo quemado, mientras que la prota, se encontraba sentada tomando un té, y Xiang Ming burlaba diciendo que, el príncipe heredero parece regresar de un campo de refugio en lugar de la cocina, así que acercó hacia la prota, para entregar el plato. Cabe recalcar que, se encontraba muy enfadado, pero Shen Tianhua, simplemente burlándose de él, decía que era un plato de carbón y que no tenía sentido probárselo. A eso, él se sentía humillado, y estaba empezando a amenazar, con decir que era el príncipe heredero, pero el emperador lo interpuso, y ordenó que se retirara a cambiar, mientras que el público decía, el príncipe heredero está hecho un desastre, qué vergüenza. En eso llegó el príncipe de Dongling, y pidió a la prota que probara su plato. Cabe recalcar que su plato se veía más aceptable, con lo del anterior participante, porque él, pasaba mayormente en el campo de batalla, lo cual obligaba a cocinar a sí mismo algunos platos básicos, ya que los postres y los manjares, estaban fuera de su alcance. A eso, la prota estaba sorprendida de que príncipe de Dongling pudo cocinar. Asimismo, el público no podía creerlo, que un príncipe real mimado pueda cocinarlo, y creían que él iba a ganar, mientras que Xiang Ming, decía a la prota que probara la comida,
y recalcó que, por su forma de ver, se veía delicioso, así que la prota empezó a evaluar, donde ella tampoco esperaba que su plato fuera tan bueno, pero aceptó que estaba delicioso. Había cocinado carne asada, por lo que estaba crujiente por fuera y suave por dentro, así que él empezó a decir que nadie se comparaba con él, y adelantó con decir: cuando nos casemos, puedo cocinar para ti todos los días. En eso llegó el príncipe Xuan, diciendo: carne asada a diario, tiene mucha grasa, es más, las personas se enferman fácilmente si comen demasiado, y según él, no era bueno comer carne asada a menudo. Bueno, él traía 2 cajas de comida, dando a pensar que, si el plan A no le gustaba a la prota, pasaba con el plan B, que tal vez lo anime. A eso, los sirvientes empezaron a decir que el plato de príncipe de Dongling estaba muy delicioso, lo cual estaban de dudoso que el príncipe Xuan gane. Además, el príncipe de Dongling decía: Su Majestad, el ganador debería ser el que haga el mejor plato, en lugar de que haga más, pero él simplemente lo ignoró y entregó a la prota para que lo probara, donde al abrir la caja encontró variedad de platos, y los platos eran una combinación perfecta en color, aroma y sabor, así que, comparando con esos, el plato de príncipe de Dongling era nada, y pues, la prota y Xiang Ming estaban sorprendidas, ya que el príncipe Xuan sabía cocinar muy bien, así que el príncipe Xuan pidió que lo probara, y según él, ya era el ganador, así que en eso, la prota estaba felicitando por su gran trabajo. También el príncipe de Dongling aceptaba su derrota ante la preparación de comida, pero bueno, la prota decía que los dos pasaban a la siguiente ronda. Bueno, la señorita Tianhua llevó con ella a su gato negro, para que él decida con quién casar, donde lo cual, alguien de los dos tenía que ganar el reconocimiento y aprobación de su leal mascota. Anteriormente, la prota había tenido una conexión con su gato negro, donde lo cual, el gato no era amigable con los desconocidos, así que la prota se encontraba más que tranquila, porque según ella, ninguno iba a ganar la aprobación. Por otro lado, el príncipe de Dongling, en su mente, estaba burlando del príncipe Xuan, ya que, como el príncipe Xuan tenía la fama de que era un guerrero de sangre fría, ni siquiera un tigre caminaba cerca de él, dando a entender que peor iba a acercar un gato, así que mejor, el primero en intentar realizar la segunda prueba fue el príncipe Xuan, donde en eso, Shen Tianhua bajó a negro para ver su reacción, si se acerca o no al príncipe Xuan, pero bueno, el gato negro sí se acercó hacia el príncipe Xuan, y pues, la prota sí tenía la razón cuando decía que no se acercaba a los extraños, porque cuando se acercó, olfateó y reconoció, ya que con él había jugado en su primer encuentro. A todo eso, la prota estaba muy sorprendida, y ella no entendía por qué el gato negro se dejaba acariciar por el príncipe Xuan. Asimismo, Xiang Ming estaba sorprendida pero a su vez, estaba feliz, y decía que la señorita Tianhua tenía razón cuando dijo que negro iba a ayudar a elegir su esposo, porque ella también afirmaba que el gato negro no se dejaba acercar a nadie, a excepción de ellas, pero el príncipe Xuan lo logró, pero la prota no se iba a dar por perdido, así que empezó a hacer señales para que el gato se alejara del príncipe Xuan, donde lo cual, el gato se detuvo, y rechazó al príncipe Xuan. Una vez hecho eso, la prota ya se sentía un poco más relajada, mientras que el príncipe de Dongling se encontraba riéndose de él, ya que según él, su Alteza no había podido conseguir la aprobación del gato. Asimismo, el público presente decían que el príncipe Xuan estaba más centrado en el campo de batalla, y que según ellos, a él le era más fácil domesticar a un león que a un gato. Pero bueno, el príncipe Xuan simplemente decía que el gato parecía a su dueña cuando le daba la espalda, así que él no se iba a dar por vencido, donde lo cual sacó un teaser de gato que llevaba con él, y pues, el gato no podía resistir a eso, así que mejor, empezó a jugar con él, donde también traía un pescado seco para el gato y lo dio, y así, ya se veía el triunfo del príncipe Xuan, y la derrota de la prota, donde la prota, en su mente decía que su plan estaba arruinado, pero a su vez, decía que el pescado seco era familiar, y decía que es como el que le enviaba Xuan Shao, pero bueno, el príncipe Xuan participó con decir que había pasado todas las pruebas, así que dirigió a la prota: voy a ser tu verdadero esposo, así que la prota, entre fingida de palabras dijo que estaba deseando ser su esposa, pero en su interior estaba muriendo de enojo, ya que su plan perfecto había fracasado, pero bueno, el príncipe Xuan dijo que iba a planear una gran boda, para su matrimonio y la de su amada, pero bueno, la prota había contado a Xuan Shao, que no quería casar con un hombre rodeado de poderes, por lo que el príncipe Xuan estaba seguro de que en aquel instante decía sí, pero iba a planear algo para estropear la boda, mientras que el príncipe de Dongling estaba furioso de haber perdido, y decía que no iba a permitir aquel matrimonio, mientras él esté vivo. Por otro lado, el emperador decía que, por fin se estableció el matrimonio de Shen Tianhua y el príncipe Xuan. Asimismo, la emperatriz estaba feliz por el compromiso, así que mejor, ella quería fijar una fecha para la boda, y preguntó al emperador, ¿qué tal el 15 del próximo mes? Pero en eso, llegó el príncipe heredero muy enfadado, ya que como su padre había mandado a cambiar la ropa, en aquel transcurso de tiempo, ya había terminado la prueba de con quien se iba a casar la señorita Tianhua, y preguntándolo, ¿qué hay de mi compromiso? A eso, el emperador lo tomó
tomó con calma, y mencionó que, lo iba a dejar que se case con la hermana de Shen Tianhua, pero el príncipe heredero no estaba conforme con la noticia, y decía que Shen Bailian era muy aburrida a comparación de la prota, y se encontraba muy dudoso, así que su padre, se dio cuenta de eso y dijo que, no se haga las ilusiones de casar con la señorita Tinawa, además que, ni siquiera había pasado la primera prueba, así que, no le quedaba de otra que aceptar los órdenes de su padre el emperador. Por otro lado, la prota y Xiang Ming, ya se habían regresado a casa, donde la prota, se encontraba triste por el compromiso, ya que ella, no quería casar con ningún hombre de la realeza, ella quería ser libre en temas sociales, y quería casarse con un hombre que realmente le guste a ella, pero también, agradecía al príncipe Xuan, por haberla salvado hace unos días atrás, pero decía que él, no era su amor verdadero. A todo eso, Xiang Ming, comprendía su situación, y dijo, si no quiere casar con él, ¿por qué no huye ahora? A eso, la prota acarició a Xiang Ming, porque daba a entender que ella sí preocupaba por su bienestar. Estando así, llegó Shen Bailian junto con su criada, y empezó a molestar, como encontró abrazándolas, dijo de manera hipócrita, no sabía que vería una escena tan hermosa. A todo eso, la prota preguntó, ¿qué lo traía por aquí? La malvada de su hermanastra respondió que, estaba buscando una sirvienta que lo ayude cuando esté bañando, y decía que Xiang Ming, quien era la sirvienta de la prota, según ella, era la adecuada, así que dijo, ¿por qué no la dejas ir conmigo? Pero la prota, preguntó, ¿por qué quieres a Xiang Ming? Era evidente que, Shen Bailian, había enterado que la prota iba a casar con el príncipe Xuan, y no con el príncipe heredero al trono, así que según ella, podía escoger a la sirvienta que quiera, y que sería la futura emperatriz adorada por el país, y dijo que, sería un honor para tu sirvienta ser mi sirvienta. A eso, Xiang Ming, era evidente que no quería servir a Bailian, así que ella, estaba decidida a seguir sirviendo y manteniendo su lealtad a la señorita Shen Tianhua, y no le importaba el honor. A todo eso, Shen Bailian, seguía recalcando que será la futura princesa heredera, y bien orgullosa dijo, incluso ella tendrá que arrodillarse ante mí, refiriéndose a Shen Tianhua. En eso, apareció el gato negro, y se lanzó hacia Shen Bailian, pero la malvada, golpeó al gatito, y antes de que cayera al piso, Xiang Ming lo atrapó. A este punto, la prota estaba súper enfadada, así que ordenó a Xiang Ming, que trajera una cosa que se encontraba en el cajón del escritorio, y rápidamente fue a traerlo. Mientras esperaba, Shen Bailian burlando decía, me vas a enviar un regalo para adular a la futura princesa heredera. Cuando llegó, entregó el latigazo que se encontraba en el escritorio, y sin más que decir, empezó a castigarla, le dio un par de bofetadas y latigazos, mientras que, la sirvienta de Bailian, estaba escondiéndose, porque la prota, estaba azotando cada vez más fuerte, y ella no quería meterse. Cuando estaba ocurriendo todas esas cosas, interrumpió un sirviente, quien traía una noticia. La noticia era que, el emperador había mandado un decreto oficial, donde se requería la presencia de las señoritas, Shen Tianhua y Shen Bailian, en el salón de la mansión Shen. A todo eso, la prota dijo a Bailian que, por el momento se había salvado, y se puso en marcha para recibir el decreto. No obstante, Shen Bailian, estaba ridiculizada ante la prota, así que, en su pensamiento decía que, la iba a encerrar en prisión por dañar el cargo del decreto de su padre, porque según Shen Bailian, estaba segura de que iba a casarse con el príncipe heredero, y llamó padre al emperador. Asimismo, pensaba que el decreto era para ella, ya que estaba esperando el anuncio de su boda, y así, llegaron al pasillo de la mansión Shen, donde lo cual, la cabecilla de la familia real, empezó a leer el decreto imperial. Como el cielo lo indica, su majestad emite este decreto para reconocer la bondad, la virtud, la belleza y el talento de Shen Tianhua, la hija mayor del general Shen, donde decía, emperatriz y yo estamos contentos de darle la bienvenida a una dama como nuestra familia. Aquí, le concedo matrimonio con el príncipe Xuan como su esposa, y la boda se celebrará el 15 del mes próximo. Respetar esto. A todo eso, Shen Tianhua, se puso unos pasos adelante para darle las gracias por el decreto, y su padre el general Shen, estaba orgulloso de su hija, ya que el legendario príncipe Xuan se iba a convertir en su yerno, así que la prota, ganaba más honor como hija, a diferencia de sus otras dos hermanas. No obstante, Shen Bailian, estaba segura de que eso no era nada comparado con su anuncio, como la futura heredera. Pero bueno, una vez que la prota cogió el decreto, Eunuco, felicitó, porque desde aquel momento, ella se llamaba princesa Xuan, y también le entregó, los regalos que su majestad había enviado. En eso, las sirvientas, estaban asombradas por el regalo que lo había enviado, donde decían que, ellas anhelaban tener prendas así de valiosos. Pero bueno, su majestad había pedido que, elija la exquisita tela con patrón de fénix de la casa del tesoro real para Shen Tianhua. Aquella tela, era para el vestido de novia. En eso, Eunuco dijo un mito, donde lo cual, aquel vestido, solamente las usaban princesas de ojos azules el día de su boda. Entonces, su majestad lo valoraba muchísimo a la prota, así que, Shen Tianhua decía que, era un honor recibir el presente obsequio de su majestad, donde lo cual, pidió a Eunuco que ayude a expresar su gratitud al majestad cuando regrese al palacio imperial. Por otro lado, Shen Bailian estaba celosa de la prota, porque según ella, con ser solamente una princesa, consiguió telas de seda tan raras, y ella, estaba segura que la de ella iba a ser superior a la de
prota. Como eunuco no dijo nada, ella se preparó para preguntar, ¿qué hay de mí? A eso, supo responder que, su majestad había enviado una instrucción oral para ella, pero eso no le gustó a Shen Bailian, y dijo que, esperaba un decreto imperial y no un simplemente instrucción oral. A eso, eunuco empezó a decir la instrucción oral, donde, ella sí iba a casar con su Alteza Real, pero como su concubina, y cuestionó, ¿cómo te atreves a pedir un decreto imperial? Y llamó la atención al general Shen, para que se tome un tiempo para disciplinar a la señorita Bailian. A eso, el general Shen aceptó en disciplinarla, pero en su pensamiento decía que, Bailian la decepcionaba cada vez más, y que no contaba con ella, para llevar su carrera al siguiente nivel, pero bueno, decía que con la prota, era suficiente para hacerlo, mientras que, Shen Bailian, se encontraba muy decepcionada con sí misma, y se cayó de golpe al suelo, porque no aceptaba ser una concubina. También, como los sirvientes estaban escuchando, empezaron a decir que, la señorita Bailian no era la princesa heredera, y una de ellas dijo, son hermanas, pero inesperadamente se casarán con hombres diferentes y vivirán vidas completamente diferentes más tarde, pero la otra decía que, la madre de Shen Bailian era una concubina, dando a entender que, la señorita Tianhua no tenía comparación con ella, y que la madre de Prota era la esposa oficial del general Shen. A todo eso, Shen Bailian estaba muy decepcionada, así que mejor regresó a su habitación, y no paraba de recordar que, eunuco había dicho que, solo iba a ser una concubina del príncipe heredero, mientras que, su sirvienta personal, también estaba decepcionada de su ama, y decía que, ella no se puede comparar con la princesa Tianhua. Además, ella prefería servirle a la prota, es decir, unir al campamento de Shen Tianhua. Por otro lado, la prota y Xiang Ming, en su patio, estaban con muchos regalos que envió su majestad, pero la prota no se encontraba conforme con los regalos, así que, pidió a Xiang Ming que los guardara, a lo que ella, evidentemente iba a hacerle caso, pero se dio cuenta de que, la prota se encontraba triste y que ni siquiera había mirado los regalos, y así, ya era de noche, la prota seguía triste, se encontraba observando la luna llena, cuando de pronto, llegó Xuan Shao, y le preguntó, parece que algo te molesta. A eso, ella primero cuestionó, ¿por qué se encontraba aquí? Y respondió a su pregunta, dijo que, no le molestaba nada, sino que, estaba planeando huir de la boda, así que, Xuan Shao, empezó a decir que, realmente no te gusta el príncipe Xuan. Siendo así, preguntó, ¿quién le gustaba? ¿Por quién había perdido su corazón? A eso, la prota en su mente decía que, del único que se había enamorado era de él, donde también dijo, único por el que perdí mi corazón en mis 2 vidas, pero bueno, era evidente que no iba a decir eso, así que mejor, como las veces anteriores dijo que, por el momento no quería casarse, pero Xuan Shao, notó que la prota había estado escribiendo su nombre o el carácter de Xuan en la mesa mientras observaba la luna, por lo que él, quería saber el por qué estaba escribiendo, pero ella lo negó, decía que eso no era de su conveniencia, pero en su pensamiento decía que, no podía evitar pensar en él, y que por ese motivo había escrito. La prota se encontraba avergonzada y sonrojada por aquella acción. Pero bueno, Xuan Shao prometió encontrar formas de ayudar para el día siguiente, así que la prota estaba sorprendida y preguntó, ¿me vas a ayudar a escapar de la boda? Pero el príncipe Xuan simplemente se marchó, diciendo que eso iba a enterarse al día siguiente. Transcurrió la noche, al día siguiente, llegaron los sirvientes de la realeza, con los regalos de compromiso que habían enviado el príncipe Xuan. En las calles, habían bastantes desfiles con dirección a la mansión Shen, donde, las personas que se encontraban observando estaban deseando ser la señorita Tianhua. Además, decían que la prota era muy suertuda, porque en lo general, por el compromiso con un miembro de la realeza, la novia recibía 10 cajas de regalos, pero en esta ocasión, Shen Tianhua estaba por recibir 100 cajas de regalos como el presente de compromiso, demostrando que ella es una en 100. Además, las mujeres seguían diciendo que él es el hombre que toda mujer desea. Incluso un sirviente decía, yo también me quiero casar con el príncipe Xuan, pero soy un hombre. Estando así, Shen Bailian desde su patio estaba enfadada por la bulla que estaban haciendo, y preguntó a su sirvienta por qué había tanto ruido, a lo que la sirvienta supo responder que, los sirvientes del príncipe Xuan estaban entregando regalos de compromiso, donde, todos los sirvientes y doncellas se encontraban disfrutando de desfile. Además, la criada de Shen Bailian estaba resentida ya que al tener de ama a Bailian, no podía ir a ver el desfile, pero bueno, Bailian decía que simplemente eran algunos regalos, y según ella, no había motivo para hacer mucho escándalo. Lo que ella no sabía, era que el príncipe Xuan había enviado 100 cajas de regalos, así que su criada se veía en la obligación de informar a su ama, donde decía que había 100 cajas en total, y que se rumoraba que eran tesoros muy raros. A eso, Shen Bailian se quedó muy sorprendida y celosa, donde su reacción fue tirar al piso el vaso que tenía en su mano, y ella no comprendía por qué la prota era lo suficientemente buena para conseguir 100 cajas de regalos. Además, estaba más celosa y decía, ¿por qué le pasa todo lo bueno a Shen Tianhua? Así que ella no iba a permitir que Shen Tianhua reciba los regalos como si nada, por lo que ya se encontraba planeando para estropezarla, y le pidió a Quilan que ayudara a lavar para poder salir de su habitación. Su criada también sospechaba que ella tenía
planes, donde ella pensaba que iba a arrebatar los regalos de compromiso de la señorita Tianhua, pero ella no comprendía por qué su ama no aprendía las lecciones que la prota le había dado, además que, en 2 ocasiones fue azotada. Pero bueno, eso no era de mucha importancia para ella, lo que sí importaba era que si contaba los planes de Shen Bailian a la prota, existía la probabilidad de que Shen Tianhua la contratara como su sirvienta en su campamento. Por otro lado, el encargo de entregar los regalos, había ordenado que dejaran en el pasillo de la sala Shen, donde una vez hecho eso, se encontraba contando si todas las cajas se encontraban presente. En la sala, se encontraba la madrastra de la prota y Shen Mengdie, quienes estaban muy celosas por los regalos, donde Shen Mengdie, en su pensamiento decía que, como los regalos se encontraban en la mansión Shen, ella y su hermana Bailian, según ella, tenían derecho a tener sus acciones, mientras que la madrastra, estaba muy enfadada, porque todos los regalos no tenían ningún precio de comparación. Además, estaba decepcionada de que los regalos no le pertenezcan a su hija Bailian, porque ella, quería ser partícipe en el entrego de los regalos, pero como no era la madre de la prota, no podía tener ningún derecho a participar en ello. En eso, llegó Shen Bailian, donde al ver todas las cajas, y al saber cuántas cajas habían seguía muy asombrada. Así que según ella, no iba a permitir que Shen Tianhua quede con todos los regalos, aunque los regalos eran de la prota, pero bueno, en eso, se dio cuenta de que su madre y su hermana estaban presentes, así que, se le ocurrió una idea, donde en su pensamiento decía que, si tenía una buena idea para compartir los regalos, las 3 se podían beneficiar de ello. Sin más que perder el tiempo, se acercó donde su madre, para preguntar, si ella también quiere compartir los regalos de la prota, y pues, evidentemente eso es lo que quería la señora Chiao, así que preguntó a Bailian si tenía alguna idea. A eso, Bailian decía a su madre, que como Shen Tianhua no tenía madre ella era la madrastra de ella, donde según ella, era justificable que su madre, como su mayor, se embolse algunos de los regalos de compromiso, pero la madrastra, primero se rehusó en abrir los regalos, ya que era consciente de que los regalos eran exclusivos del príncipe Xuan para la prota. Pero Shen Bailian, seguía dando motivos para que su madre abra los regalos. En esta ocasión, decía que era el deber del príncipe Xuan atender a su mayor, como era la madre, ella podía ver los regalos como se fueran de ella, incluso cuando si la prota se entere, ella no podía condenarla abiertamente, ya que si no, estaría deshonrando a sí misma y al príncipe Xuan. A toda esa explicación, convenció a su madre, donde la madrastra terminó aceptando en repartir los regalos, porque según ella, su hija Bailian tenía la razón. Al final de todo, ella era la madrastra de la prometida, por lo cual, no podía existir un escándalo por eso, así que estaba decidida en llevar algunos regalos. En eso, Shen Mengdie interrumpió para decir que ella también era su hermana, dando a entender que ella también quería que compartan los regalos de la prota, donde Shen Bailian decía que eso era cierto, al ser la hermana también podían reclamar sus partes del regalos, y afirmaba que la prota estaría muy avergonzada en contar que sus hermanas han compartido los regalos. Sin más que decir, la madrastra ordenó a los guardias que llevaran 40 cajas de regalos a su patio. Bailian, por su parte decía que llevaran 30 cajas a su patio, y Mengdie ordenó que llevaran 20 cajas a su departamento. Así que los guardias empezaron a llevar las cajas a cada uno de los lugares, mientras que Shen Bailian seguía diciendo que con los 10 cajas restantes era suficiente para Shen Tianhua, pero ella planeaba dejar las 100 cajas completas, así que ordenó a su mayordomo que comprara utensilios de cocina para que llene las 90 cajas con ello, a lo que destinó 20 taeles de plata. A eso, el mayordomo pensaba que no era una buena idea, pero como trabajaba para Shen Bailian lo único que pudo hacer era obedecer y no desafiarla. Por otro lado, la prota y Xiang Ming se encontraban recibiendo las cajas en su patio, donde Xiang Ming con mucha felicidad decía que, con tantos regalos, el patio ahora mismo ya no puede recibir más regalos. En eso, se dio cuenta de que la señorita Tianhua se encontraba triste, donde decía que, si fuera otras damas se regocijaría si recibieran tantos regalos, pero la prota no se encontraba nada feliz. Estando así, el gato negro se despertó y se saltó de las manos de la prota, por lo que la prota giró su cabeza para ver hacia donde iba su gato, donde se dio cuenta que estaba llegando el príncipe Xuan, y de manera sorprendida se puso de pie, ya que ella estaba dando cuenta de que el príncipe Xuan y Xuan Shao se parecían mucho. Mientras que el príncipe Xuan estaba alimentando a Negro dando un pescado seco, y pues, el gatito se encontraba muy feliz por aquella acción, donde lo cual, el príncipe Xuan se acercó hacia la prota, y se dio cuenta de que ella no se encontraba nada alegre, así que dijo, ni con los obsequios raros y únicos puedo animarte, donde lo cual, en sus manos traía la caja de brocado, y le preguntó, ¿puede esta caja de brocado hacerte sonreír? Pero bueno, la prota no comprendía por qué insistía en dar aquella caja, generando así, una curiosidad de qué hay dentro de ella. Como la prota había quedado mirando fijamente, supo que tenía la curiosidad de saber qué contenía la caja, por lo que pidió que abra la caja para que lo comprobara, pero la prota no quería abrirlo, ya que según ella, pensaba que había un anillo de compromiso, donde si abría la caja, él lo iba a obligar a tomarlo. A todo eso, el príncipe Xuan decía que no se preocupara, que no había nada de malo, incluso aquel regalo no se encontraba incluido en las cajas anteriores. Además, dijo que podía dar un vistazo incluso si no quería casarse con él, con la esperanza de que una vez que abra, tal vez cambie de opinión de casarse.
Dicho eso, la prota aceptó en abrir la caja, pero ella dudaba de que la caja brocado cambie su opinión, y se burlaba diciendo, ¿acaso tiene poderes mágicos? Pero bueno, la prota procedió a abrir la caja, donde se dio cuenta de que la caja se encontraba vacío. Como no encontraba nada, el príncipe Xuan se estaba riendo, y afirmaba que no había nada, pero de manera inmediata se quitó la máscara, y procedió a dejarla en la caja, mientras decía a la prota que ya no se encontraba vacía, donde era evidente que al quitar la máscara iba a quedarse como Xuan Shao, así que la prota se encontraba muy sorprendida, porque se dio cuenta de que el príncipe Xuan era Xuan Shao, eran la misma persona, y se culpaba a sí misma por no haber descubierto antes, por la conexión de sus nombres Xuan. Además, la prota estaba enfadada por la mentira que había creído de Xuan, y según ella, por primera vez se sentía agraviada, donde sentía que la habían jugado en aquella relación, pero el príncipe Xuan justificó con decir que no fue su intención hacerlo eso, donde decía, el príncipe Xuan puede ser Xuan Shao, pero que Xuan Shao no podía ser príncipe Xuan, y recalcó que ella era la única en saber su nombre verdadero además de su madre que ya se encontraba muerta, por lo cual, Xuan Shao solamente le pertenecía a ella, pero la prota no comprendía por qué el otro sí puede llamar así y el otro no, así que el príncipe Xuan se veía en la obligación de explicar, donde empezó con decir que, nacido para Shao, el príncipe Xuan ha sido drogado por el veneno hielo fuego desde joven y puede morir en cualquier momento, es simplemente una máquina de guerra sin emociones que trabajar para proteger a su país, pero después de la noche en que me dijiste que podía curarme, comencé a considerar vivir para mí por primera vez. A todo eso, la prota estaba sintiéndose mal por él, ya que al haber estado con el veneno, él no podía mirar su futuro de manera sociable, sino solo de guerra. En eso, el príncipe Xuan agarró su mano, para decir que había planeado en decir eso, cuando propuso el matrimonio, pero recordemos, la prota no quiso abrir la caja, y pidió de favor a Xuan Shao que devolviera la caja en la mansión del príncipe Xuan, y hasta el momento, no sabía cómo explicar a la prota, pero, al dar la máscara era la confianza que tenía a Xuan Shao. Una vez dicho que eran la misma persona, al príncipe Xuan no le importaba si la prota se huía de la boda, ya que él, en personalidad de Xuan Shao estaba decidido a ir con ella a donde sea que vaya ella, porque la prota había prometido que iba a contratar como su guardia, donde iba a tener una vida maravillosa y que estaría muy bien alimentado. A eso, la prota se enojó pero para molestarlo, y decía, de ninguna manera, así que el príncipe Xuan pidió que deje de huir y que mejor se case con él. Además, él estaba decidido a seguir a donde quiera que ella vaya. A este punto, era evidente que ya no lo podía rechazarlo. Además estaba pensando en que él era muy buena persona, ya que salvó a ella y a su criada después del banquete, mientras que él seguía pidiendo que se casara con él, y sí aceptó en casar con él, pero tenía que prometer algo, y preguntó, ¿podrás? Y pues, el príncipe Xuan decía, lo haré todo lo que ella pida, porque estaba decidido a casar con ella a toda costa. En eso, la prota comenzó a decir las cosas que tenía que prometer. Primero, no tenía que mentir nunca más, tenía que contar todo lo que le pase. Segundo, no podía permitir que otras mujeres se acerquen, y último, después de que se casen, tenía que cocinar para ella a menudo. Y pues a todo eso, él simplemente decía que no había problema y la abrazó. Además, lo prometió, iba a cumplir todos sus deseos, y así, el príncipe Xuan se marchó y la prota se regresó con Xiang Ming, donde lo cual, Xiang Ming se dio cuenta de que la señorita Tianhua se encontraba muy feliz después de haber tenido la conversación con el príncipe Xuan, por lo que ella estaba feliz y pensaba que iban a tener un final feliz. En eso llegó la criada de Shen Bailian, donde lo cual, Xiang Ming preguntó por qué estaba aquí. En eso, empezó a detallar por qué se encontraba allí. Dijo, señorita Tianhua, siempre le presto atención, aunque soy la doncella de la señorita Bailian, realmente te admiro, creo que no es prometedor seguir esperando a la señorita Bailian, así que estoy aquí para rogarle que me deje unir a su campamento, para mostrar mi sinceridad, quiero decirte algo importante. En eso, se acercó a una de las cajas de regalos y lo abrió, para decir que las cajas no contenían los regalos reales que el príncipe Xuan había enviado, donde también, mencionó quienes habían hecho eso, dijo que la señora Chiao, la señorita Bailian, y la señorita Mengdi habían apropiado indebidamente de todos los obsequios, y que luego habían rellenado las cajas con productos baratos. A todo eso, Xiang Ming estaba enfadada y dijo a la prota, señorita, realmente van demasiado lejos, ¿cómo pudieron hacerlo? A eso, la prota también estaba enojada, y decía, ¿cómo se atreven a apropiarse indebidamente de mis regalos de compromiso?